Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos conversando con el economista y amigo Nelson Suárez, quien es especialista en el área fiscal. Y tú dijiste una cosa, mira, contundente, Nelson. O sea, no basta con tener un marco legal, normativo, que esté a nivel de los mejores países y los mejores estándares, si tú no descansas ese marco legal en una infraestructura de capital humana, de voluntad política, institucional, para implementar y dar continuidad a lo que son esas acciones de ese marco. Si no, es letra muerta. De acuerdo con eso, Nelson, a mí yo interpreto que lo que tú quieres decir es que el primer esfuerzo y la primera señal que tiene que dar el nuevo gobierno es precisamente la aplicación de toda esa estructura y decirle a la gente, yo voy a hacer las cosas como deben ser, de acuerdo a lo que dicen las leyes, las resoluciones y la normativa. Porque aquí lo que hay es una situación muy buena desde el punto de vista de toda la estructura, lo tenemos todo, se han hecho todos los estudios, se han hecho inversiones enormes, con incluso asesoría de organismos internacionales, y toda esa estructura está durmiendo ahí, el sueño eterno, porque no se aplica, porque no hay voluntad, porque los incumbentes de las entidades públicas no la quieren aplicar. No la quieren aplicar porque simplemente no les interesa. Bueno, yo creo que están diciendo algo, y no solo es el tema de las leyes y de todo el marco institucional que tenemos, que hemos diseñado, que hemos aprobado formalmente. Cuando los que conocen a fondo el manejo del presupuesto en este país, conocen las cuentas, los números detallados, tú te deprimes, porque si ciertamente nosotros tenemos niveles, por ejemplo, de presión tributaria que no son los adecuados, hay discusión, podría ser relativo a esto si tú incluyes otros elementos, pero ciertamente tenemos niveles de presión tributaria que quizás no sean lo que deberíamos tener, pero cuando tú ves la forma dispendiosa, discrecional, sin control, sin apego a ningún tipo de determinación de prioridades, como se utilizan los recursos escasos que tenemos, entonces es deprimente. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que con lo que tenemos podemos hacer posiblemente un 30% más de lo que estamos haciendo, en términos de las cuestiones que son sustantivas de la función del Estado, que es proveer bienes y servicios públicos en calidad y cantidad adecuada. Sí, podemos hacer un 30% más, que es lo que estoy diciendo, y lo he sostenido también. Hay un conjunto de acciones y medidas de reordenamiento y disciplina a nivel fiscal y presupuestario que podemos hacer, que fácilmente le pueden generar al gobierno en un año alrededor de 1,2% del Producto Interno Bruto. ¿Eso es lo que se necesita para el 4%? Son los 35.000, 40.000 millones que necesitamos para implementar uno de los ejes que está planteado también en la estrategia, que está planteado en el programa de gobierno, y que hay un compromiso firmado por el presidente electo. Entonces, si lo ve por arriba, hay quienes dicen, no, eso es imposible. Yo sé y yo tengo la convicción que se puede hacer ese ejercicio de ahorro. No estoy diciendo de reducción del gasto, porque yo no soy partidario de reducción de gasto público, que el Estado tiene una función, y más en estos tiempos de crisis que tiene que jugar. Es eficientizar recursos donde hay acciones de dispendio y de gestión, de ineficacia, de falta de economía, de desorden, para yo reenfocarlo hacia las prioridades, que son las que la sociedad, y sobre todo esa sociedad que es vulnerable en términos económicos y sociales, requiere para cambiar lo que hemos estado haciendo durante los últimos 30 años en la República Dominicana. O sea, yo no estoy planteando, mire, corte gastos, no, espérate, es que yo sé dónde hay gastos dispendiosos. Yo sé dónde hay gastos dispendiosos. O sea, aquí nosotros gastamos 1.800 millones, 1.600, en una cuestión que voy a decir que, como siempre digo, lo asumo a todo riesgo, en pagarle lo que le llaman compensación por servicio de seguridad a militares que van a dar servicio en las instituciones públicas. ¿Cómo es eso?
pero el Estado no le paga un sueldo a los militares. Bueno, si me dicen, que el sueldo es muy bajito, bueno, pues entonces cójalo, auméntele el sueldo, pero usted tiene que darle servicio al Estado porque usted es un órgano del Estado, entonces yo no puedo hacer eso. Eso te pongo ese ejemplo. Pero si buscamos, podemos encontrar 15 o 20 ejemplos. En el caso, por ejemplo, de los servicios personales, que tenemos una visión distorsionada, porque estamos diciendo, bueno, nosotros gastamos el 3 punto y tanto del Producto Interno Bruto en servicios personales. Estamos bien porque estamos dentro del promedio latinoamericano. Pero es mentira. El monto y la proporción de servicios personales que gasta el Estado dominicano, y hablo ahora ya no solo del gobierno central, es 5.9% del PIB. Son 125.000, casi 126.000 millones. ¿Y qué son ahora, los servicios personales, Nelson? Bueno, los servicios personales son los gastos que hace el gobierno, fundamentalmente, para pagar los sueldos de los funcionarios públicos, tanto del gobierno central como del sector descentralizado, incluyendo a los entes financieros. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el gobierno central gastó cerca de 81.000 millones de pesos en servicios personales. Pero ¿qué pasa? Que nadie sabe que dentro de la transferencia que hace el gobierno, la transferencia corriente que hace el gobierno a los entes descentralizados y autónomos, hay otros 34.000 millones de pesos. Entonces tenemos un dato, y esos 34.000 millones de pesos del sector descentralizado en servicios personales están prácticamente al margen de cualquier tipo de control. Son instituciones que operan prácticamente, es lo que yo llamo, eso son parte de la descentralización anárquica que se ha dado del presupuesto y de la finanza pública en el país. O sea, durante mucho tiempo fuimos partidarios de hablar de descentralización a nivel de la gestión financiera y de descentralización a nivel, porque es bueno, término en esencia. Ahora en el país se ha producido los últimos 20 años una descentralización anárquica del presupuesto y de la finanza pública. ¿Qué significa? Yo creo cosas, creo instituciones, creo unidades, creo entes públicos para complacer a grupos y a personas específicas, y entonces ellos manejan eso como si fuera de ellos. Sueldo, bienes y servicios, contratación de obra, de manera particular. Esa es la realidad. Y bueno, si alguien conoce otra realidad y conoce números diferentes a lo que estoy diciendo, que venga y me lo demuestre. Entonces, por eso yo digo que hay que reordenar todas esas cosas y darle señales claras a la sociedad de que estoy dispuesto a cambiar eso, porque eso lo que va a hacer es que me va a generar una gran cantidad de recursos para yo reorientarlo hacia las cuestiones prioritarias que requiere el país. Y entonces, si la sociedad ve esto, va a estar dispuesta a colaborar y a decir, mire, yo estoy dispuesto a pagar, yo estoy dispuesto a que me fiscalicen, yo estoy dispuesto a que me incluyan en la base impositiva. ¿Por qué? Porque está viendo señales. Ahora, si hace lo contrario, va a haber un fracaso, y va a haber un rechazo de la sociedad. Para el segundo elemento, que son los ingresos. Exactamente, que no me va a permitir entonces decir, mira, yo tengo que obtener 2 o 3 puntos porcentuales del PIB como ingresos adicionales. Pero ¿y cómo se lo pido a la sociedad si lo que tengo lo estoy desperdiciando? Por ahí que hay que empezar. Claro, esa es la principal. Y ya viendo en los elementos, o sea, de entrada con esas señales, ya la parte de estructurar hacia qué composición y equidad en lo que son los impuestos a plantear en esa reforma fiscal, o sea, ¿cuál es el enfoque que tú planteas en esa parte, Nelson? Bueno, entonces, continuando un poco la lógica, dadas estas señales, pero concretas, no es que yo haga una teoría y un discurso, no, ni una ley de austeridad. Sin reducir, solamente con aplicar puedo generar un ahorro. Con tomar decisiones. Cerca cuando del 1.2% del PIB. Realice acciones concretas. Del presupuesto. Sí, concretas, no con pantalones. Eso implica que el equipo de gobierno
como yo he planteado, haga una especie de equipo SWAT para el área fiscal, para restaurar la disciplina. Entonces, luego de eso, bueno, vamos a hablar del pacto fiscal y de la reforma tributaria que hay que hacer, la reorganización que debemos hacer en materia. Lo primero que tenemos es un sistema tributario inequitativo desde el punto de vista de la composición de los ingresos. Sí, 70-71% de los ingresos provienen de impuestos indirectos. Sí, tenemos el ITEVI, tenemos los selectivos, tenemos los impuestos a los combustibles, a los combustibles. La propiedad. Bueno, los impuestos a la propiedad que han crecido, se han aumentado últimamente, pero siguen siendo menos 0,7% del PIB. Y qué sé yo, 4 o 5% de las recaudaciones, es una de las fuentes que debemos potencializar en el país. Entonces, eso penaliza mucho a los pobres. Y tú no vas al foco cuando la equidad debe ser, vamos a agravar la riqueza, el que tiene más, que pague más, el que tiene menos, que pague menos. En tributación, no vamos a agravar la pobreza. En tributación durante décadas, desde los tiempos de los clásicos de la finanza pública, se ha hablado de la equidad vertical y de la equidad horizontal. Pero eso lo vamos a definir, perdón Luis, cuando vengamos, para que no se pierda el concepto. Vamos a una pausa y regresamos. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.